Muchos de los que pasan por acá expresan en sus rostros, en su postura y hasta en su forma de caminar el momento por el cual atraviesan. Si mirás con atención, no es tan difícil descubrir sus momentos, porque naturalmente el cuerpo refleja tanto la felicidad como la tristeza, el bienestar como el malestar, el relax como el estrés. Muchas veces esas situaciones que determinan el momento por el que estamos atravesando son ajenas a nosotros, pero de cualquier manera creo que siempre podemos hacer algo más que aceptarlas. Por lo pronto, ya es algo muy importante comprenderlas como tales, como un momento transitorio y no como un destino irremediable al cual debemos someternos. Cuando las cosas no están bien, deberíamos plantearnos hacer lo mejor que esté a nuestro alcance bajo las condiciones que nos toca atravesar, en lugar de resignarnos o fantasear con cambiar el contexto, sobre todo cuando éste nos excede. En definitiva, si comprendemos que las circunstancias que vivimos y actuamos las hacemos en consecuencia de ellas, estaremos haciendo lo mejor que esté a nuestro alcance en ese momento y seguramente la situación será mucho más llevadera. Pero ten en cuenta que no solo se trata de hacer algo por superar malos momentos. Muchas veces nos resulta más difícil aún saber disfrutar los buenos, reconocerlos y ni hablar de darles importancia y hacerlos durar. Porque en muchas ocasiones solo reconocemos aquellas circunstancias trascendentes de la vida, las que podemos contar con los dedos de la mano. Un logro profesional, un nacimiento, un premio, una meta alcanzada, un evento social y algunos otros por el estilo, sin darnos cuenta que está en cada uno de nosotros crear a partir de los hechos simples de la vida esos momentos trascendentes. En definitiva, hay dos cosas que estaría bueno tener en cuenta. La primera es que muchas veces no podemos cambiar el contexto en el cual actuamos. Y la segunda es que si bien de una u otra forma nos va a afectar, está en nosotros potenciarlo o minimizarlo, haciendo, como ya te dije, lo mejor que podamos con la realidad que nos toca. Bienvenido al bar de la RZ. Pasa, elegí tu lugar, deja tus cosas y ponete cómodo. ¿Qué vas a tomar? ¿Un cortado en jarrito tal vez? Mira por la ventana. Observa a la gente que pasa abstraída, yendo de un lado a otro. Los autos, los colectivos, todo aquello que sucede allá afuera. Vos estás aquí adentro. Y por un momento, a salvo de esa vorágine que te lleva cada lunes a levantarte esperando que llegue el viernes. Permitite, al menos por una hora, participar con nosotros de las charlas, la música, las opiniones y de la calidez de este bar. Pero por sobre todo, date la oportunidad de descubrir en esta pausa que es el trayecto y no el destino lo que está en nuestras manos. La propuesta está hecha y el bar abierto. Nosotros ya pedimos y comenzamos a disfrutar del Contado en Jarrito. Dolce vita, this time we got it right. We're living like in a dolce vita. Gonna dream tonight. We dancing like in a dolce vita. We let the music on. Our love is made in a dolce vita. Nobody else than you. It's our last night together with your love again. Buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro de Contado en Jarrito, que como cada miércoles hacemos en este café virtual de la RZ y que pretende ser una pausa en el medio de la semana, como digo siempre, para encontrarnos con nosotros mismos. Y respecto justamente a este encontrarnos con nosotros mismos, hoy arranqué el programa con la lectura de un párrafo del capítulo que habla sobre las circunstancias de la vida 3 en el Café de los Sentimientos, en el cual
planteo la vida como una sumatoria de circunstancias, ¿no? Momentos que nos van bien, momentos que nos van mal, momentos que nos van mal, momentos que nos van mal, momentos que nos van bien, momentos que nos van bien. Pero es ese mix y esta sumatoria de circunstancias y momentos lo que realmente van conformando nuestra vida. De acuerdo al momento, de acuerdo a lo que nos toque atravesar en ese instante o en ese momento, como digo, de la vida, creo que tenemos que entender que hay dos aspectos que son muy importantes y que componen esa realidad que estamos viviendo. Una es externa a nosotros y por lo general está fuera de nuestro alcance el poder modificarla o el poder transformarla de alguna manera. En cambio hay una parte que siempre, en mayor o menor grado, depende de nosotros y es ahí donde quizás tendríamos que empezar a entender que esos momentos los podemos hacer más trascendentes o menos trascendentes, pueden tener un mayor impacto en nosotros o menor impacto, los podemos básicamente minimizar o potenciar de acuerdo a lo que necesitemos, de acuerdo si son momentos buenos o momentos malos, y tratar de que de ese lugar poder tratar de salir y superarlos y pasarlos y llevarlos de la mejor manera posible. ¿Por qué decía que esto tiene mucho que ver con encontrarnos con nosotros mismos? Porque las respuestas para eso están siempre, como digo, dentro de nosotros. Y para poder encontrar eso, ese espacio, esa respuesta a las circunstancias que nos estamos viviendo y a lo que estamos atravesando, tenemos que empezar por hacer esta pausa que es donde arranqué este programa. Este momento de introspección, este momento de serenarnos, de encontrarnos y a partir de ahí poder escuchar qué es lo que nuestro mismo cuerpo nos está diciendo para poder actuar en consecuencia y tratar de alcanzar esto que estamos planteando. Ya a mi lado, como varias veces a lo largo de este ciclo, la tengo a Gabriela Raggi. Hola, Fer. ¿Cómo estás, Gaby? La verdad que agradecido de todo, no solamente de hoy, sino de todo lo que hemos hecho juntos a lo largo de este año, desde que empezó el programa. Uh-huh. Y bueno, la idea es que ella nos va a aportar, como siempre, a través de su experiencia profesional, nos va a dar quizá claridad en conceptos, ¿no? Yo siempre planteo que lo mío es a veces un disparador y tiene que ver con observaciones, y cada una de las personas que me han acompañado a lo largo de estos programas han permitido darle un enfoque mucho más profesional, mucho más claro, aclarar conceptos como para poder entenderlo mejor. Así que bueno, acá estamos y arrancamos con este tema de lo que nos pasa con las circunstancias de la vida. Sí. Bueno, cuando me contaste que este era el tema para el programa de hoy, me puse a pensar un poco desde qué lugar lo podíamos encarar, porque digamos que circunstancias inevitables, sorprendentes, inesperadas tenemos todos en cualquier momento, ¿no? Y las reacciones en general no son las más lindas, cuando las cosas no son las que nos gustan. Entonces, primero me pareció poder recordar que nuestro sistema nervioso funciona en un código binario, acepta o rechaza. Entonces, si lo que está viniendo es algo que es agradable para mí, va a estar todo bien, yo lo acepto, lo quiero, es más, lo voy a querer que me dure para siempre, lo cual ya después será otra situación para también, como algo inevitable, entender que no es para siempre, porque todo el tiempo está habiendo un cambio. Cambio ¿sí? permanente. Y cuando la situación no es lo que yo espero, quiero, tenía expectativas, desilusiones, decepciones, etcétera, lo que va a aparecer es un rechazo. Y el rechazo, ¿qué es lo que hace? Que se disparen todos los mecanismos de resistencia, todos los mecanismos de esto lejos, no lo quiero, me hace mal, y todo un circuito de negatividad mental que genera emociones negativas, como decimos, que en realidad las emociones no son ni negativas ni positivas, pero emociones que no son agradables, que nos hacen estar molestos, incómodos, reacios, reactivos, etcétera, que no nos permiten poder llevar esa situación que, repetimos, es inevitable, porque si la puedo cambiar, cambio y listo, adelante de una forma que me permita mantenerme saludable, en armonía, con un estado mental más o menos ecuánime, con poder ver qué es lo que esta situación me está trayendo como un desafío en mi vida. Entonces, cuando entramos en el impacto del rechazo, lo que tenemos que recordar
en esto del autoconocimiento es que el sistema funciona de una manera, no es que yo estoy haciendo algo mal. Cuando algo me impacta, lo que aparece es una reactividad que es no, y ese no va a generar un montón de pensamientos que se van a vincular con la historia de cada uno, con las creencias que traigo de mi familia, con las cosas que viví de chico similares a lo que me está pasando ahora, con todo lo que somos, los condicionamientos con los que andamos caminando por la calle, y va a generar una serie de pensamientos que generan esas emociones y me va a dejar probablemente en una actitud bastante complicada con la cosa. Entonces, cuando decimos adaptarse al cambio, ver qué es lo que hay, sí, está todo muy lindo, pero lo primero que tenemos que ver es con qué condiciones tenemos que ver si nos podemos o nos podemos adaptar, con las condiciones reales del ser en ese momento, en el punto crítico. Hay un tema que vos acabas de tocar, que yo lo leí justo y arranqué sobre esa parte del capítulo, que habla de que muchos de los que pasan por acá expresan en sus rostros, en su postura y hasta en su forma de caminar, el momento por el cual atraviesan. Todo esto que nos está pasando, y esto lo habíamos visto también en algún programa cuando vino Rebasti a hablar sobre cómo el cuerpo de alguna manera transmite también todo lo que vamos viviendo. Está toda la información ahí. Claro. Entonces, nada, lo importante que es esto para poder estar bien, ¿no? Porque realmente todo lo que nos está pasando nosotros, consciente o inconscientemente, lo estamos transmitiendo, y eso también potencia, porque si vos te estás desenvolviendo en un ambiente, en un medio en el cual aparte vos estás en una forma negativa, te cuesta más salir, porque te vas como enterrando más, y todo lo que te rodea empieza a salir mal, ¿no? Que uno dice, uy, me pasan todas, y a veces tiene que ver uno con la actitud que va teniendo para que esas cosas sucedan o no sucedan. Ya en otros programas estuvimos hablando que parte de lo que desde la memoria celular entendemos es que aparte del cuerpo físico, de lo que puede tener con la fisiología, la anatomía, el psiquismo y demás, hay un cuerpo energético. En algún punto, ya está bastante comprobado, quienes crean y quienes no, nosotros somos energía que está vibrando, que está moviéndose a una frecuencia, así como están las frecuencias diferentes en los sonidos para escuchar la música, las notas musicales. Nosotros también tenemos una frecuencia propia que tiene que ver con la energía que yo traigo de nacimiento, ¿sí? Que es muy complejo explicar cómo se arma esa frecuencia, no viene ahora el caso, y las vibraciones por las cuales voy transitando, más estable, más inestable, y para arriba y para abajo y para el medio, más quietito, más picadito, depende, que es lo que yo estoy irradiando. Y en eso que yo estoy irradiando es la manera en que yo voy a estar transmitiendo lo que yo estoy esperando que pase en el mundo, lo que yo estoy creando entonces en mi momento, en ese momento de mi vida, y entonces es lo que voy a estar viendo. En realidad, cuando yo me pongo en una posición totalmente negativa, lo único que va a pasar afuera son cosas negativas, porque en el intercambio yo estoy creando negatividad. Entonces, ¿cómo se modifica eso? Tenemos que estar con un termómetro de a ver a qué frecuencia estoy, es imposible. Sí podemos, por un lado, aprender a manejar, primero a conocer qué tipo de energía tenemos y a manejar cómo uno puede estar más liberado de energías tóxicas, más puro, más conectado con su verdadera frecuencia, qué cosas lo influyen, no lo influyen. Hay desde la comida hasta el medio ambiente, hasta los estados emocionales, los pensamientos, todo está siendo el compendio del que somos en ese momento. Entonces, como vos decías antes, yo la situación externa no la puedo cambiar. Ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Ver cómo yo la voy a tomar, ¿sí? Cómo la voy a mirar y desde qué lugar me voy a parar. Y hay una cosa que para mí es clave, que cuando yo empecé a meditar hace muchos años, fui aprendiendo, es que el cambio, en realidad, es lo único que existe. Cuando decimos estar en el presente y qué sé yo, que es como una lucha, ¿no? Porque uno se la pasa del pasado futuro con la cabeza, con las preocupaciones, las ansiedades. Y decimos, estate en el presente. En el presente, si yo me conecto con mi cuerpo ahora, están montones de cosas sucediendo dentro de mi cuerpo. Hay células muriendo, hay células viviendo. Cada 7 años mi cuerpo es otro. Entonces, si nosotros pudiésemos volver a conectarnos con la idea de que el cambio no es una porquería que viene acá para complicarnos la vida porque yo tenía todo acomodado y me lo desacomodaron, ¿ahora qué hago? Sino que es parte de lo que es estar vivo. Sencillamente hay que mirar
las estaciones de la naturaleza, o sea, más allá en qué lugar del mundo vivas, las 4 estaciones existen, se necesitan para que la naturaleza siga viva y se necesita para que nosotros estemos vivos, porque nos está mostrando cómo se mueve la energía vital. Ahora, de todo esto que venimos, que estás explicando vos y de lo que con lo que arranqué el programa, llegamos a la claridad y a un concepto que queda muy, muy claro, que es que van a pasar cosas, nos van a pasar cosas en este cambio, nos van a pasar cosas buenas y nos van a pasar cosas malas. Yo había titulado... Yo no diría buenas y malas, perdóname. Te voy a interrumpir. Porque en buenas y malas estamos partiendo de un concepto muy egocéntrico de que yo sé lo que es bueno y malo para mí todo el tiempo. Y en realidad no lo sé. Yo diría cosas agradables y cosas desagradables. Bueno, porque lo demás es relativo. Lo bueno o lo malo es relativo. Igual es una discusión mucho más profunda, pero te lo tomo como concepto. Por eso. Lo que a mí me interesaba era que yo había planteado como título del programa de hoy, cuando tuve que ayer publicarlo y difundir el programa que íbamos a tener, que era cómo adaptarnos a las circunstancias de la vida. Me surgió ese título. ¿Por qué? Porque ya te digo, estas cosas que nos pasan permanentemente por el solo hecho de estar viviendo, y por suerte estamos viviendo, y por suerte nos pasan cosas porque estamos vivos. Yo lo decía siempre a mi mamá, me dice, se te quedó el auto porque vos tenés auto. Esa es siempre era la visión positiva de mi madre. Tenés lío porque estás vivo. Claro, exacto. Bueno, también tenemos problemas porque estamos vivos. Y tenés cosas lindas porque estás vivo. Y tenés cosas lindas, obviamente. Bueno, acá viene el punto. ¿Cómo adaptarnos? Y ese cómo adaptarnos hay que entender la posibilidad de enfrentar las situaciones y poder comprender, como digo siempre, qué parte está en nosotros y cómo a partir de ahí podemos empezar a modificar. Yo creo que no es solamente con respecto a las situaciones desagradables, como ponés vos, no vamos a hablar de buenas y malas, vamos a hablar de desagradables. Gracias. Y cómo apuntamos a las agradables, porque creo que a veces es hasta más difícil reconocer las cosas buenas que nos pasan, porque lo que nos resulta fácil reconocer son los hechos trascendentes, ¿no? Eso cuando uno tiene un premio, cuando uno recibe los hitos. Los hitos, exactamente, los hitos. Y los hitos a lo largo de la vida capaz que se cuentan con los dedos de la mano. Pero hay un montón de circunstancias menores, pero que está en nosotros poder hacerlas trascendentes, y eso equilibra mucho también lo psicológico y cómo uno está. Porque uno puede estar no teniendo ningún hito en este momento, pero realmente valorar cada día, valorar cada momento y potenciarlo. Entonces, yo quiero entender esto, quiero entender que el trabajar sobre las circunstancias, el encontrarse con uno para entender qué momento está viviendo, no tiene que ver excluyentemente con estar pasando por momentos difíciles o por circunstancias negativas. No. Tiene que ver con que cuando uno tiene esa posibilidad de un día común donde se puede sentar en una plaza a leer un libro un rato, ese momento poder hacerlo trascendente, poder reconocerlo para poder darle trascendencia. Si no nos pasa lo que yo te decía hoy antes de venir acá, vivimos del recuerdo. No, y aparte que vivís, te sigue doliendo lo que te duele, obviamente. A ver, y pongo este ejemplo que te daba recién hace un ratito fuera del micrófono. Nosotros tenemos un montón de órganos, un montón de componentes de nuestro organismo y de nuestro cuerpo que funcionan bárbaro, pero el día que se te encarnó una uña, te duele la uña, y vos estás desesperado porque te duele la uña. Entonces, si vos no entendés que eso es lo que te duele la uña y que vos tenés que atacar ese sectorcito y pensás que estás mal y que te sentís mal y todo, estás negando un montón de aspectos buenos, ¿no? Totalmente. Entonces, no es la dejo y no me va a doler porque digo que no me duele. No, pero me acoto a esto, ¿no? A este dolor. Y no lo trato de maximizar y potenciar. Que tiene que ver con relativizar la situación. O sea, una de las cosas que nos pasa cuando sucede algo que no nos gusta es que aparece como una idea en el inconsciente de que esto ahora es para siempre. Chau, se acabó. Listo, se pudrió todo, esto es para siempre. Y volvemos por eso te decía lo del bueno y malo, a lo que sí, a lo que no, al blanco y negro. Y esto que vos planteás, sí, tengo mala uña, no estoy por morirme. O sea, no está todo el cuerpo mal. Ahora voy a tener gangrena y me van a sacar el brazo. Entonces, tiene que ver con poder tener una actitud de observación con el presente, el momento presente, para poder estar viendo en realidad que la situación no es una bomba que explotó necesariamente y que ahora te va a cambiar toda la vida, sino que
está trayendo circunstancias transitorias para seguir generando movimientos y situaciones vitales en tu crecimiento. Entonces, ok, puede ser una enfermedad, puede ser una relación que se rompe, puede ser un trabajo, pueden ser cosas chiquititas. Quería llegar a buscar a mi hija al colegio y llegué tarde y me la encuentro llorando, angustiada, y ahora qué hago, y me pongo mal, me siento culpable. O sea, no tienen por qué ser cosas graves. Tenemos infinidades de cuestiones en el día a día que nos van alterando sin que nos demos cuenta, y hay montones de circunstancias agradables, como decís vos, que también nos van alterando emocionalmente y no siempre nos damos cuenta. Claro, entonces solemos sentir más lo que nos falta que lo que tenemos. Sí, ¿no? pero creo que tiene que ver justamente porque, por un lado, no es que es la única respuesta. Hoy yo te decía también, ¿quién nos hizo creer que para ser felices todo tiene que ser como yo quiero? ¿Quién nos hizo creer que somos el ombligo de las situaciones de la vida en el planeta y que entonces yo voy a tener todas las situaciones como yo quiero, entonces puedo ser feliz? Y si no son así, entonces, la vida me engañó. No, bueno, ¿entendés? Entonces el poder comprender la realidad, el ver la realidad, y no es una de las situaciones claves, ¿no? Bueno, si uno no ve la realidad, si uno empieza por, como digo siempre, vos podés mentir a los demás, pero si vos te mentís a vos mismo, difícilmente puedas encontrar el camino, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que yo quisiera como rebobinar al punto en el que a mí me pasa algo que yo no espero y no me gusta, y entonces ver la realidad se me convierte medio en una neblina, porque estoy emocionalmente en tanta confusión, en tanta ebullición, que es muy difícil que pueda tener una visión clara. Porque ¿qué es lo que pasa cuando algo aparece y no es como yo quiero? Primero tengo resistencia a dejar como era y a ver lo desconocido, ¿sí? Después entro en temor, porque no sé qué va a pasar, se me movieron las reglas del juego y demás. Y después entro en mucha confusión. Entonces, si yo, ante una situación que me impacta, puedo primero ser consciente que estoy en ese estado, porque soy un ser humano, lo primero que voy a hacer es no reaccionar. Voy a tomarme un tiempo, voy a poder parar, esto que hablamos de la pausa, y decir, bueno, ok, tengo que calmar mis emociones, porque no voy a ver la realidad verdadera, voy a estar viendo lo que mi cabeza me cuenta, que ya se asustó. Para eso tengo que cambiar la posición, y el cambio de posición es, en lugar de defenderme, que es lo que primero sale, ya sea atacando la situación o congelándome y escapando, tengo que parar, hacerme cargo de que me está pasando algo, en esto de que hablamos de que la respuesta está en uno, y poder volver al punto de, ok, algo ya cambió, me guste o no, esta situación, algo ya cambió. El tema es que el cambio nos cuesta porque tenemos algunas ideas algunas creencias que no son del todo ciertas. Por ejemplo, una confusión es que la pasividad es estar en paz, que el confort es igual a seguridad, que la quietud es igual a bienestar, que el moverse es igual a entrar en peligro, que el jugarse un riesgo va a ser siempre con dolor, que el dolor siempre va a traer sufrimiento y que el sufrimiento es estar vivo. Con todo eso, claro. ¿Qué querés hacer en ese momento? Si en ese momento te están atravesando todas estas cuestiones sin que te des cuenta. Bueno, habrá que parar y entender que uno está en un movimiento que es más allá de uno, porque siempre está viniendo, o sea, yo parto de la base de que la energía vital siempre está buscando seguir viva, siempre está buscando mejorarse, la planta está siempre buscando el sol, ¿sí? Y el movimiento de la energía vital no es recto como una flecha, es espiralado, ¿sí? Las mujeres en esto lo tenemos más fácil, porque como nosotros tenemos el proceso del ciclo menstrual, que es una espiral que va circulando en nosotras, para nosotros es un poquito más cercano poder entender un proceso que entender un llegar a la meta, ¿sí? Entonces, nos es más fácil ir entendiendo que hay momentos en los que puedo, momentos en los que no puedo, momentos en que entiendo, momentos en que no entiendo, momentos en que estoy más clara y más frenada. O sea, para el varón es como que eso es un poquito más difícil, porque bueno, no tiene el ciclo vital dentro del cuerpo. Ahora, si yo me puedo frenar en ese momento y darme cuenta que estoy primero de nada impactado, y me entiendo, y me abrazo con ese impacto, porque soy un ser humano, no me está pasando, no estoy haciendo algo mal, es lo natural.
y entonces me tomo un momento antes de reaccionar, ese es el punto clave para poder volver a la observación. Cuando vos decís estar presente, tomarse la pausa, meditar, piripipí, estamos buscando ese instante que a veces es segundos, en donde uno frenó y le saltó el cuello al otro, ¿viste? Y en ese momento, si yo puedo reconocer que hay una situación que ya me cambió aunque yo no quiera, que voy a tener naturalmente resistencia al cambio porque es parte de ser humano resistirse a tener miedo y demás, y que entonces tengo que llevarme como si fuese un niño pequeño caminando de la mano, agarrarme de la mano y llevarme a ver qué es lo que me está trayendo la vida, ya la cosa empieza a ser distinta. Y a eso sumarle, había 2 conceptos que yo hoy quería traer, que uno es el concepto del cambio y el concepto del vacío. Porque ¿por qué no cambiamos? Porque inevitablemente dejar un lugar para pasar al otro es pasar por un momento de vacío, que si querés lo hablamos ahora en un ratito. Dale, vamos a hacer una pausa porque así también ordenamos un poquito todos estos conceptos que estamos teniendo, y la verdad es muy interesante. Pues es difícil cortar porque uno se entusiasma. Sí, porque el tema va dando y bueno, van surgiendo 1000 ideas a medida que vas hablando. Sí. Vamos a una pausa, vamos a escuchar un poco de música, a poder reflexionar todo esto y a volver con otros temas también que tenemos para hoy. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. You're not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of it, maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. I could be the one. I see him blue, I see him blue, I see him blue. Oh, when you see everything in red. There's nothing that I wanna do for you, do for you, do for you. Oh, 'cause you got inside my head. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of it, maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Es muy desgastante intentar ser el mejor. Deberíamos concentrarnos en poder dar lo mejor de nosotros. Y ante los hechos consumados, tener la tranquilidad de no habernos guardado nada. Contado y Jarrito, una pausa para encontrarte con vos mismo. Bueno, ya regresamos, tratamos de ordenar un poquito todo esto y vamos con el segundo término que vos dijiste, ¿no? El tema del vacío, lo que representa este concepto en nosotros. Es como que para dejar una posición hay que pasar a la otra y en el medio hay una nada, ¿no? Uh-huh. El vacío tiene que ver que no tiene nada. Cuando son cambios personales, ese no tiene nada se vive como no me tengo a mí. Entonces, es tan fuerte esa sensación de posibilidad de desestructura que hay que poner cierto coraje y cierta valentía para decir quiero ir por algo mejor para mí, quiero ir por lo nuevo, quiero ir por mi mejor versión, quiero ver cómo esta situación que yo no esperaba la puedo convertir en un desafío evolutivo para mi propia persona. Tiene que ver con dar un paso. Es un paso adelante en el que piso sin saber a dónde piso. Entonces, como tenemos también dentro de todas estas creencias confusionales la idea de que la seguridad es que esté todo en el mismo lugar y nada se mueva y que todo yo lo pueda controlar, ¿cómo voy a hacer para dar un paso hacia donde no sé?
Claro, lo que pasa es que estamos partiendo de una vida que no es segura bajo ningún, Pero bajo claro ningún que no. térmico. porque Nosotros no bajo creemos ningún que sí, término. pero no. Obvio que no. A ver, vos podés tener tu casa divina, todo bárbaro, los chicos van al colegio, estamos todos sanitos, se te cayó la maceta en la cabeza y se acabó. O sea, Por eso, sí, es lo una que vida pasa es que totalmente incierta. no tenemos la cual- conciencia de estar viviendo con esa incertidumbre. Entonces, parte del trabajo del autoconocimiento es incluir el concepto de lo incierto, de que yo puedo programar, puedo tener ideas, pero van a pasar cosas en el medio que no son el castigo del cielo, que no tienen que ver con, ay, mi culpa y entonces ahora no me va a salir como yo quiero porque cuando era chiquitita le pegué a mi compañera del colegio. No, tiene que ver con que las circunstancias de la vida están ahí todo el tiempo generando situaciones para que uno vaya resolviendo y en ese resolver se encuentre con quién es, vaya a buscar sus propias cualidades, las ponga al servicio de la vida, se encuentre con sus defectos y con sus, digamos, trabitas y las empiece a desarrollar y a mejorar. Y eso es justamente la espiral evolutiva en un ser humano, ¿no? Entonces, pasar por el vacío implica pasar por el invierno crudo. Es como las estaciones, ¿viste? Para que florezca en la primavera, antes está el tuvo que invierno. O sea, Sí, vino todo el momento divino, se va el momento divino en el otoño, de golpe entramos en un frío que nadie quiere nada y nos metemos en la cucha, que cada uno lo vivirá a su manera, pero digamos desde la naturaleza es un repliegue y una nada misma Para volver a renacer. para volver a renacer. Pero en esa nada misma que a nosotros nos asusta tanto, la realidad es que están pasando montones de cosas. Entonces, si en el punto del vacío, que es ese momento en donde digo, ok, esta manera de ser no me sirve más. Tengo que cambiar porque de esta forma me estoy peleando con todo el mundo y no me lleva a ningún puerto divertido. Ok. Y si yo cambio, ¿para dónde? ¿Me van a querer? ¿No me van a querer? ¿Me va a salir bien? ¿No me va a salir mal? Si me equivoco. Lo que pasa es que lo que pasa es que cada cambio o cada paso que uno da representa dejar algo atrás y representa siempre un temor. Yo me Obvio. acordaba de algo que a mí me había pasado, de una imagen que yo tenía en algún momento de mi vida difícil, donde a mí me costaba mucho soltarme, desaferrarme de lo que tenía porque me sentía en un estado de mucha inseguridad y el hecho de soltarme para ir para adelante como que digamos, me congelaba, Obvio. me dejaba duro y no tenía esa capacidad de acción. Yo me acuerdo que hacía, como referencia, tomaba el pasamanos, ¿no? Sí, Cuando de la uno es plaza. chiquito, cuando va a ver el pasamanos y tiene que ir de un peldaño al otro, y que uno en una de esas mira para abajo y sabe que está a 20 centímetros del piso, pero igual te genera esa sensación de Obvio. adrenalina, de temor, decir, no puedo, ¿viste? No me puedo soltar, y si te soltás de una mano, tienes que rápidamente agarrarla con la otra mano y aferrarte para poder soltar, y en esas quedás con una mano en cada lado y no sacas la segunda mano, y me pasaba esta sensación, yo tenía esa sensación. Sí. Es el ir caminando en el paso a paso, en el que no siempre tenés seguro que ese paso que vos vas a dar va a ser lo que a vos te gustaría ni lo que vos querés, pero que si uno pudiese modificar algunas creencias con respecto a la seguridad y tomar esto de la impermanencia, de lo incierto, del cambio permanente y empezarlo a subir en la cotidianeidad, es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Lo que pasa que no Naturalmente creemos que lo porque hacemos. voy por el mismo camino nunca me va a pasar nada. O sea, Claro, no hay, como yo digo siempre, no hay una forma de volver atrás para ver qué hubiese pasado si yo hubiese No, hecho. no, No hay forma de no existe. verificarlo, no es una cuenta matemática. Si uno dijo 2 más 2 es 5, lo volvemos a hacer y nos da 4. Y nos salimos totalmente. equivocados. Entonces, la propuesta es poder entender que para poder cambiar y para poder tomarme esta situación que no me agrada de una forma diferente, que a mí me sirva en mi camino evolutivo, que eso significa que ahora no me convierta en una amargada el resto de mi vida, sino que pueda ir encontrando la resolución personal ante algo que es inevitable, para que yo me pueda parar en una instancia nueva en mi vida, que eso que es inevitable y es desagradable, me permita hacer un salto de crecimiento para mí misma. Voy a tener que pasar por un momento en el que no entienda, no sepa, no tenga de dónde agarrarme y sea relativamente oscurito ese momento, pero sí, eso no sucede, todo mi sistema va a seguir siempre respondiendo de la misma manera automática. Ese vacío es como resetear la computadora. Tengo que darle ese punto para que neurológicamente, fisiológicamente, todo lo que quieras, pueda armar unas cadenas nuevas para armar otra ruta de salida y pueda generar una conducta nueva y creativa. El cambio se nota que uno cambió, ¿viste? Cuando dice, no, yo ya cambié, yo esto ya no lo hago más, sí, todo muy lindo. A ver,
Cuando te vuelva a pasar una situación Ahí es similar, donde tenés que ahí verificarlo. vemos Ahí lo tenés que si de verificar. verdad comprobás que cambiaste, porque vas a medirte cuando tu conducta verdaderamente, de manera natural y espontánea, aparece otra. Bueno, para que eso ocurra también desde lo espontáneo y desde lo natural, es donde voy el tema de ese autoconocimiento, ¿no? Donde uno tiene que encontrarse con uno mismo, y donde yo tengo tres aspectos de la vida que yo creo que son fundamentales, que tienen que ver con la autenticidad, la convicción y el valor. Esos tres términos para mí fueron determinantes en un montón de cambios de mi vida, porque ante las circunstancias que vos vas viviendo, sea la que fuera, cuando vos sos auténtico, porque el hecho de ser auténtico pasa, ya te digo, por conocerse y saber quién es realmente uno, y no quién querría ser o cómo es el otro que a mí me gusta cómo es, sino realmente quién soy yo, qué es lo que puedo yo y qué es lo que es natural en mi persona. A partir de esa autenticidad arranca la convicción, que no tiene que ver con la soberbia, ni mucho menos, porque la soberbia es lo que hago yo está bien y todo lo que hacen los demás es una pavada y no saben nada. Sí. No, simplemente es Uno lo de que los para mí pecados capitales. es lo que para mí, claro, pero la convicción tiene que ver con lo que para uno es una certeza desde su propia autenticidad. Desde la Ahora, relatividad de lo su que vida. yo veo como colorado, si vos lo ves como azul, y bueno, a ver, puedo estar equivocado, pero yo lo veo colorado. Entonces, este es el punto, ¿no? Es tratar de entender que desde mi lugar y desde mi autenticidad yo veo este camino a seguir, y bueno, es el que yo creo que va a ser el verdadero. Y después aparece el valor, que es esto que vos decís, ¿no? El tener, una vez que uno es auténtico, que sabe quién es, qué es lo que quiere y tiene la convicción de dar ese paso, tener el valor para darlo, porque muchas veces ante la falta de decisión tenemos la convicción, somos auténticos, pero no nos animamos a dar ese paso y dejar atrás lo otro. Entonces quedamos siempre por no dar un paso y por el temor a lo que puede pasar, no terminamos de salir nunca del lugar donde estamos, ¿no? Y eso te deja desintegrado. Te deja desintegrado y a ver, Que en definitiva no es ser perfecto lo que uno está buscando, sino poder por ser supuesto. completo. Y completo tiene que ver con integrar mis partes. Y mis partes es lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo, lo que callo. Bueno, hay una película que justo vi, una película bastante vieja ya, pero bueno, después de varias personas que me lo fueron comentando por diferentes situaciones, esta semana me dediqué un ratito y vi Comer, Rezar y Amar. Ah, ¿no? muy bien. Bueno, sí, Muy linda. me convencieron finalmente y la vi. Leí libro Y y me peli. quedé con muchas cosas, ¿no? Pero hay dos aspectos que me parecen muy interesantes. Primero, la necesidad de ese autoconocimiento, Sí. que más allá de, digamos, de lo que se plantea en la película, creo que no tiene que ver con irse a determinado lugar o tener que hacer un viaje místico o sí, digamos, ¿no? Depende de cada uno. Pero que lo importante es que vos vayas a la India o lo hagas en la esquina de tu casa, o lo hagas en un bar como me pasa a mí, o lo hagas en tu casa. La respuesta está dentro tuyo y vos la vas a llevar a donde sea. Después tendrás que buscar cuál es el lugar que te sirva de disparador o que te permita encontrar y hacer esa pausa para poder sacarlo y descubrirlo y conocerte a vos mismo. Pero entendamos que esta posibilidad está en todos nosotros y está en el día a día en cualquier espacio que podamos tener. Y el otro aspecto también que me parecía interesante de esto es cómo para poder llegar a determinadas cosas, en este caso a poder llegar a amar, pero también puede ser referido a una amistad, puede ser referido a un trabajo, primero tenemos que consolidarnos nosotros, porque si nosotros no somos lo que realmente somos, difícilmente podemos alcanzar. Entonces vamos a conseguir un trabajo, y no es lo que me cierra, porque no sabía que es lo que estaba buscando, o creía que estaba buscando algo que realmente no era para mí. Y esto te pasa a nivel laboral, a nivel pareja, a nivel amistad, a nivel familiar mismo, ¿no? Yo creo que el poder convertirse en un ser integrado tiene que ver con un trabajo diario con uno mismo. O sea, el cuerpo va a ir creciendo solito. La conciencia, en la medida en que va teniendo un cuerpo más fuerte, por eso hay cosas que no entendemos a los 3 años y las entendemos a los 30, es porque necesita una apoyatura física, porque es mucha luz, si no la que corre por las células, y uno no la sabe manejar. Entonces, a medida que vamos avanzando en nuestro vamos teniendo la posibilidad de ser más conscientes. Después elegimos
si queremos ser conscientes o no. ¿Sí? Hay Hay mucha una- gente que le encanta seguir en hay- la ignorancia hay y hay dentro- otros que están en una búsqueda permanente. En esa búsqueda Sí. es en donde uno cree que va a buscar la iluminación de entender no sé qué, y en realidad se está buscando a sí mismo, poder saber dentro de todo el formato de, suponete tenés 30, 40, 50 años, estás moldeado de una manera desde el día 1. Bueno, es ¿yo soy esto o es la cerámica que hizo la sociedad, mi familia, qué sé yo? ¿Y qué forma quiero tener? ¿Quién quiero ser? Y entonces me voy a ir a meter conmigo, con las técnicas que sean, para poder descubrir qué tomo y qué dejo. ¿Y qué traigo yo para hacer crecer? ¿Qué traigo yo para trabajar conmigo y en lugar de hacer crecer, encontrarle la manera de que no lastime? ¿Qué traigo yo para poder brindar? Y ahí es donde uno empieza a sentirse Bueno, integrado. y ahí fue donde fuimos pasando a lo largo de varios programas con distintos temas que nos iban acercando a encontrarnos con nosotros mismos. Y la razón por la cual yo te encontré la primera vez y con la que conversamos la primera vez de todas tenía que ver con algo que vos hacías que a mí me llamó mucha atención y que quiero que le dediquemos, aunque sea 5, 4, 3 minutos, pero me gustaría que puedas redondear, porque al final nunca lo llegamos Nunca a tocar, contamos de nunca qué se encontramos el trata. tiempo, que tiene que ver con la memoria celular, Sí. que no es la memoria del celular, es más, al contrario, creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque No, es dejar el sí. celular de lado y encontrarnos a nosotros Sí, mismos. sí, Así no tiene que ver con la porque tecnología. yo lo primero que quise buscar puse memoria celular y me apareció en todo el lugar de venta de memoria de celular, pero no era eso. No era eso lo que no era buscabas. eso. Entonces, ¿por qué no? A ver, quisiera Bueno, que la memoria hoy quede celular esto también. es una técnica energética que tiene efectos terapéuticos y sanadores, que lo que hace es, con un código corporal, o sea, las personas cuando lo trabajamos en forma presencial, porque también yo ahora lo estoy trabajando en forma virtual también, pero se trabaja con un código binario con el cuerpo, que se llama testeo de precisión muscular, en el que vamos chequeando sin que la persona escuche nada, yo voy dialogando a través del cuerpo con el alma de la persona. Y en función de cuál sea el motivo de consulta, que puede ser más o menos grave para cada uno, todo siempre es la gravedad de uno mismo, y está bien que así sea, vamos a ir a buscar cuáles son los mecanismos de defensa que están activados en el inconsciente, que hacen que esa situación que no está siendo agradable, él no pueda encontrar, la persona, una manera creativa de resolverlo de otra forma y se siga repitiendo históricamente. A mí me gusta poner de ejemplo, por ejemplo, los berrinches de los 3 años, ¿no? Que es como livianito. Uno a los 3 años le dicen que no es algo y se tira al piso, patalea y demás. ¿Están seguros que nadie berrincha siendo adulto? Uno vuelve a berrinchar de otras maneras, Sí, revolea un o cenicero, peor, cierra o la peor, puerta, sí, sí, pega sí, un grito, totalmente. se retira. La indiferencia es una manera de berrinchar bastante violenta, Violenta, sí. aunque parezca que no. Pero más allá del efecto en el otro, La violencia pasiva. sí, es tremenda, es de las peores, porque de la otra por lo menos estás teniendo claro lo que está pasando, de la otra manera te confunde todavía más. Pero bueno, sin entrar ahí, todos vamos ante situaciones desagradables, que pueden ser de salud, pueden ser del tema que sea, encontrarnos con el impacto, y el sistema, como dijimos antes, va a ir automáticamente a reaccionar. ¿Sí? La amígdala, que no es la amígdala la de la garganta, sino dentro del todo el sistema Sí. nervioso, va a ir a buscar en el inconsciente la memoria de situaciones similares, las respuestas, las maneras que uno reacciona en ese momento, y las trae automáticas. Esto me sirvió hace 20 años, ahora me tiene que servir. El tema es que yo no soy el mismo que hace 20 años, las circunstancias no son las mismas aunque sean similares, y hacia donde quiero ir tampoco es probablemente el mismo lugar. Entonces, esa reacción ya no me está sirviendo. ¿Y qué empieza a pasar? Que nos quedamos como congelados en una manera de ser que nos incomoda, pero que por lo que hablamos antes del miedo al cambio, etcétera, etcétera, queremos mover, pero no tanto. Y entonces, bueno, ¿qué hago? La memoria celular ahí entra a ir a buscar al inconsciente. ¿Cuál es ese mecanismo que se desató? ¿Con qué creencias falsas, con qué patrones mentales, con qué secretos familiares, con qué lealtades del sistema familiar, tanto de mi mamá como de mi papá, con qué engranaje de atrás que no se ve? Eso está atado para que siga activo en mí y uno lo tome conciencia. Yo te lo voy a explicar, vas a tomar conciencia, esto me está pasando, viene de tal lado. Ok. Y energéticamente se limpia el mapa que sostiene esa conducta. Todas nuestras conductas tienen por detrás
un respaldo, no es respaldo la palabra, ahora no me sale, pero se configura un mapa energético en los chakras y en el aura, que es la anatomía sutil nuestra, aparte de la reacción que va a tener neurológica, hormonal, y etcétera. Todo ese compendio arma una carga emocional negativa. Desde la memoria celular lo que yo hago es limpiar esa carga emocional negativa en el campo sutil para que se recupere la energía que se bloquea en un piloto automático y uno tenga ese espacio para elegir cómo actuar en función de quién soy hoy, de Sí, qué está aprendí en mi vida, de qué quiero para mí, de cuáles son mis dones que no estoy usando, cuáles son los defectos sobre los que quiero trabajar. Y entonces voy a armar una respuesta creativa, novedosa, que me va a permitir encontrarme con la que soy, y en la medida que el proceso siga avanzando, voy a ir, como yo digo, sacándome todos los adornitos del árbol de Navidad para enterarme qué árbol soy y entonces poder irradiar mi sombra, mi aroma, mi belleza, tal cual soy. Y eso es lo que es ser integrado. Es un tema, Es muy es lindo. claro, como Es lo muy planteas, lindo. pero habría que verlo sobre caso concreto. Es un tema que obviamente vamos a volver a traerlo en alguna Cuando oportunidad, quieras. porque da para todo el programa dedicárselo a esto. Es y bueno, muy lindo. porque la verdad que sí, es muy, Sí, muy y la verdad interesante, que ¿no? Más allá de cómo uno lo ve, de cómo uno lo entiende y cómo lo... Sí. Pero la verdad que es muy interesante. Sí, Muy interesante. la verdad que sí, es una posibilidad de transformación muy profunda. Y hay que tomar todo lo que está a nuestro alcance o lo que Sí. necesitemos para poder alcanzar este autoconocimiento que es el que nos va a permitir salir adelante. Vamos al último tema de hoy, musical, y ya volvemos con el cierre del programa. When I look into your eyes, I can see a love restrained. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? 'Cause nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. But lovers always come and lovers always go, and no one's really sure what's letting go today. Walking away, if we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowing that you were mine. So if you want to love me, then darling, don't refrain. Or I'll just stand up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Do you need some time all alone? Everybody needs some time on their own. Don't you know you need some time all alone? I know it's hard to keep an open heart when even friends seem not to harm you. But if you could heal a broken heart, wouldn't time be action? Los bares son refugios en los cuales podemos consumir tiempo y espacio y solo pagar por lo que consumimos. Contado en jarrito, una pausa para encontrarte con vos mismo. Bueno, y ya estamos en la última parte del programa, en donde vamos a tratar de redondear algunas ideas que nos fueron quedando a ambos sueltos, ¿no? Tratando de este nombre que a mí me salió ayer cuando tuve que publicarlo en el programa, de cómo adaptarnos a las circunstancias de la vida, y bueno, que tiene que ver con esto. Primero creo que si tuviéramos que sintetizar lo que hablamos hoy, tiene que ver con el autoconocimiento fundamentalmente, y cómo encontrar la manera cada uno de descubrir
en qué lugar se pueden encontrar, ¿no? Ya digo, a través de la psicología, a través del yoga, a través de la respiración, a través de la memoria celular, a través de buscar todos los elementos que tienen a nuestro alcance para poder hacer una pausa, para poder encontrarse, para poder descubrirse y conocerse, porque a partir de ahí vamos a ir entendiendo cómo superar los momentos y cómo disfrutar, no solamente superar, sino disfrutar también los buenos momentos. Estamos en un proceso, como decías vos, de cambio permanente. Todo el tiempo. Entonces, en la medida en que tratemos de entender ese cambio y no de entendernos a nosotros, se nos va a complicar mucho más, porque en la medida que cuando llegamos a entender algo ya nos está pasando otra cosa. Entonces, esto es permanentemente dinámico. Entonces, lo más importante es saber quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos. Y bueno, quizás la forma que yo encontré para adaptarnos a estos momentos es tratar de descubrir qué parte de responsabilidad está en nosotros, de acuerdo a lo que nos está pasando, y tratar, como yo digo, de trabajar sobre eso, ¿no? Dejar de lado a veces lo que pasa con el contexto, dejar de lado lo que nos viene de afuera y no lo podemos modificar, para poder realmente centrarnos en nosotros mismos y tratar de descubrir desde ahí los cambios. Sería no perderse en el acontecimiento. Sobre todo hoy hablábamos de la invasión que es hoy la comunicación, ¿no? ¿Vas a sacar otro tema, No, Fernando? no voy a sacar otro tema, pero simplemente voy a cerrar esto diciendo que el tema de las redes sociales, de la comunicación, de la televisión, de todo, también nos invade muchísimo. Entonces, la necesidad de encontrar esa pausa, la necesidad Sí. de escuchar lo que tenemos que escuchar y poder procesarlo, nos lleva a un ejercicio mucho más fuerte y que Sí. lo tenemos que tener muy pulido para que no nos pase por arriba y no nos termine invadiendo los problemas que nos cuentan más allá de los que tenemos, ¿no? Ujú. Es todo un arte poder saber hasta dónde dejo entrar al afuera y hasta dónde no lo dejo entrar. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero voy a decirles, como siempre, que el programa como todos los demás programas, los voy a subir esta noche o mañana más tardar al canal de Contado en Jarrito Radio, al canal de YouTube, al cual los invito a que se suscriban y les lleguen las informaciones y las cosas que vamos publicando y haciendo, y las podamos compartir y tratar de que llegue cada vez a más personas, y que estamos muy contentos con cómo fueron evolucionando el programa con el correr de los meses. Por otro lado, bueno, a mí me pueden ubicar a través de mi Facebook personal, que es pausafernandez.arte, o a través de la página de Contado en Jarrito, o como les dije antes, ¿no? De Contado en Jarrito Radio, que es el canal de YouTube. Entonces, dicho esto, voy a que cierres vos el programa, después de Paso tanto mis datos primero. Pasa tus datos y cerrá vos el programa con un espacio que vos querías, tomar unos minutos para poder hacer un momento de meditación chiquito y poder cerrar con una lectura. Dale. Como hacemos siempre, pero dándole ese espacio especial y pudiendo reflexionar sobre eso. Bueno, entonces primero, los que se quieren comunicar conmigo, mi celular es 54911-6003-5786, Facebook Gabriela Raggi, Instagram Gabriela Raggi, mail raggigabriela@gmail.com. No es ¿Listo? muy difícil. No, es todo va a ser el nombre. www.gabrielaraggi.com, página web También también. la página web ¡Epa! también. Muy bien. Bueno. Y yo te agradezco, antes de correrme yo y dejarte el espacio, te agradezco muchísimo la participación de hoy, como cada Gracias, momento Fer. también que fuimos compartiendo, que la verdad que fue muy, muy, muy interesante todo lo que fuimos aprendiendo, todo lo que fui aprendiendo y todo lo que fuimos transmitiendo a través de cada uno de los encuentros. Lo que fuimos compartiendo. Lo que fuimos compartiendo. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces para los que quieran, últimos minutos del programa, nos vamos a sentar derechitos, lo que cada uno pueda, o con la espalda apoyada, los pies en el piso sin cruzar, las manos sobre los muslos, cerramos los ojos y tomamos una respiración profunda, profunda, profunda. Llevamos el aire a la panza se llena, se infla como un globo, y al exhalar suavecito, el ombligo se acerca a la columna, los pulmones se vacían y vamos entrando en una pausa. Inhalo y exhalo de esa manera, tranquilo, sereno, observando que probablemente haya movimiento y agitamiento mental, es lo más normal, pero el que manda es la respiración, no manda la cabeza. Así que respiramos una vez más. Inhalo, exhalo. Ser un ser humano es como una casa de huéspedes. Cada mañana una nueva llegada.
una alegría, una depresión, una maldad, una percepción momentánea aparece como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y entretenlos a todos, incluso si se trata de un conjuro de penas que con violencia te arrebatan los muebles de tu casa. Aún así, trata a cada invitado con honores. Quizás te esté limpiando para dar cabida a un nuevo regocijo. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recíbelas en la puerta riendo e invítales a pasar. Sé agradecido quien quiera que sea que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Llegó la hora de cerrar, pero tu día continúa. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayas disfrutado. El próximo miércoles, a las 16 horas, cuando vuelva a abrir el bar de la RZ, estaremos nuevamente aquí, esperándote para compartir otro contado en jarrito.